La casa de la abuela siempre fue mi lugar feliz. Un refugio lleno de olor a galletas recién horneadas y el calor de la chimenea. Pero después de su muerte, se convirtió en un mausoleo silencioso, lleno de recuerdos y algo más, algo que esperaba en las sombras. Heredé la casa y decidí pasar unas semanas allí para arreglarla antes de venderla. La primera noche fue extraña. Los crujidos habituales de una casa vieja sonaban diferentes, más intencionados. Juraría haber escuchado susurros flotando desde el pasillo, tan suaves que pensé que era el viento, pero esa noche no soplaba ni una brisa. La segunda noche, el frío se apoderó de la casa, un frío antinatural que calaba hasta los huesos, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Estaba en la cocina preparándome un té, cuando vi un reflejo en la ventana oscura. Detrás de mí, en el umbral de la puerta, había una figura alta y delgada. Mi corazón se detuvo. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el silencio y el pasillo vacío. Intenté convencerme de que era el cansancio, el dolor por la pérdida, pero el miedo ya había echado raíces. Al día siguiente, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo baúl de madera. Dentro, entre sábanas amarillentas, había un diario. No era de mi abuela. Pertenecía a una mujer llamada Elara, que vivió en la casa un siglo antes. Sus primeras páginas eran alegres. Hablaban de su amor por la casa y su esposo. Pero a medida que avanzaba, la tinta se volvía frenética, casi ilegible. Elara escribía sobre el hombre de las sombras, una presencia que la observaba desde las esquinas, que susurraba su nombre cuando estaba sola. Describía el mismo frío glacial que yo había sentido. Escribía sobre cómo movía los objetos, abría las puertas y a veces se paraba al pie de su cama mientras ella dormía, paralizada por el terror. La última entrada era un garabato aterrador. Él no me deja ir. Dice que esta es su casa ahora y que yo le pertenezco. El diario terminaba ahí. Esa noche, el terror se desató. Estaba leyendo en el salón cuando la puerta principal se abrió de golpe con una fuerza increíble. Me levanté de un salto, con el corazón martilleándome en el pecho, y entonces lo vi. No era un reflejo, no era mi imaginación. De pie, en la oscuridad del recibidor, había una silueta alta y oscura, más negra que la propia noche. No tenía rostro, solo un vacío que parecía absorber toda la luz y la esperanza de la habitación. Un susurro helado llenó el aire, resonando directamente en mi mente, no en mis oídos. Esta es mi casa. Retrocedí, tropezando con una alfombra. Caí al suelo, incapaz de apartar la mirada de esa abominación. La figura se deslizó hacia mí, sin caminar, flotando sobre el suelo de madera que crujía bajo su peso inexistente. El frío se intensificó, quemaba mi piel. Podía sentir una maldad ancestral emanando de él, un odio puro y concentrado. Cerca de mí, en una mesita, había una foto de mi abuela sonriendo. Su rostro me dio una pizca de coraje. «Fuera de aquí», grité con la voz temblando. «Esta es su casa». La sombra se detuvo. Por un instante pareció vacilar. Y entonces, desde el piso de arriba, escuché claramente el sonido de una mecedora. La mecedora de mi abuela. Lenta, rítmica. La sombra giró su cabeza hacia el sonido. Y luego, escuché una voz familiar, dulce pero firme. La voz de mi abuela. «Déjala en paz. Vete». La figura oscura se estremeció, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Se disolvió lentamente, retrocediendo hacia las sombras de las que provino, hasta que no quedó nada más que el silencio y el persistente olor a ozono.
La mecedora de arriba dejó de moverse. No pasé ni una noche más allí. Empaqué mis cosas y me fui al amanecer. Vendí la casa sin volver a poner un pie dentro. A veces, por la noche, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar un susurro en la distancia y sé que él sigue allí, esperando. Pero también sé que no está solo. Mi abuela, incluso después de la muerte, sigue protegiendo su hogar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video.